Bueno, vamos a comenzar de nuevo en esta tarde nuestro estudio, la continuación del estudio de esta mañana, y queremos reiterar la invitación para que podamos seguir estudiando este tema tan importante con relación a los eventos que nos deben llamar la atención para una toma de decisiones para vida eterna. Esta es la parte 25D de los mercaderes de la tierra. Hoy es enero 18. Esta mañana estuvimos estudiando esta información de un periódico británico muy influyente, que es el Catholic Herald, y pues menciona que Elena de White es una hereje, y pues veíamos que todo aquel que pues en últimas profese o hable o defienda los escritos de ella, o comente o patrocine los escritos de ella, pues finalmente va a ser proscrito, va a ser aborrecido, y por eso es la posición en la cual, por ejemplo, en el tiempo de Elías nadie quería ser amigo de ¿quién? De Elías, porque todo el mundo pues tenía él una sentencia de muerte, y Jezabel no pues le había dado esa sentencia de muerte, entonces nadie era amigo de Elías. Pero Dios mantuvo a 7,000 profetas que no doblaron su rodilla a Baal. De igual manera, pues Dios está preservando a su pueblo en diferentes grupos para no doblar la rodilla ante Baal. Yo dejé esta mañana, por tiempo no alcancé a incluirles una pregunta que yo haría con relación a esta noticia. ¿Qué preguntarían ustedes? ¿Y a quién se la harían? A la iglesia, ¿qué pregunta le haría, hermana? Yo les preguntaría Espere, hermana. qué estarían pensando. ¿Qué opinan? O sea, ¿dónde están? ¿Qué opinan ellos? O sea, que conoce que es la profeta de Dios. ¿Qué opinan ellos? Muy bien, hermana Alba Lucía, lo mismo. Eso específicamente es la pregunta que yo también haría. Sí, pues por eso quería pues saber si estamos en el mismo sentir. Entonces yo les diría si hay alguna declaración por parte de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en que a su profeta le digan que es una hereje. O sea, ¿dónde están ellos con base? Y esto va a ser una confirmación más de lo que piensa la organización de Elena de White. Y el silencio otorga. Si no hay nada, pues ya sabemos. Y si dicen algo, pues hay que esperar qué es lo que dicen. Pero de acuerdo a las evidencias, pues como dice Isaías 56:10, sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos son perros mudos que no pueden ladrar. Y aquí hay algo muy importante que dice la palabra de Dios, que no pueden ladrar. ¿Por qué no pueden ladrar? Porque están encerrados con ellos. Porque tienen un bozal en la boca, son perros, y tienen un bozal. Roma les puso un bozal y el perro con bozal no puede ladrar. ¿Por qué? Porque se les cayó la boca, y la prueba es las reuniones ecuménicas, la participación ecuménica de este representante de la Conferencia General en las reuniones con el Papa. Y Francisco dice, la conversión es un prerequisito para el ecumenismo, o sea, para pertenecer al ecumenismo ya tiene que la persona o la institución, porque pues esto no es de personas sino de organizaciones, ya debe estar ¿qué? Convertida. Entonces, son perros mudos, no pueden hablar porque ya tienen un bozal, ya se les cayó la conciencia, pero Dios declara eso una falta, y por eso los va a declarar perros somnolientos, mudos, echados llama en el dormir. ¿Por qué? Porque ya están con buenos sueldos, con buena alimentación, con buenos viáticos, pagados finalmente por Roma, y pues no van a decir nada.
pero bueno, si lo dicen, pues estaremos atentos. Entonces, vimos esta mañana, estuvimos viendo de cómo el falso arrebatamiento se está dando, pero tenemos, como sabemos que el falso arrebatamiento va primero y lo que viene es el verdadero arrebatamiento, pues necesitamos saber cómo y cómo se debe dar el verdadero arrebatamiento, porque lo que se va a atacar es la palabra de Dios. Entonces el reavivamiento tiene que estar asociado ¿con qué? Con la palabra de Dios, con fortalecer la palabra de Dios, con creer en la palabra de Dios, con creer en el don profético que se nos ha dado a nosotros. Bueno, dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Juan, Samuel, presten atención. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del río Ulai. ¿Quieren saber dónde es el río Ulai? Jóvenes, niños. ¿Dónde es el río Ulai? Entonces, para que sepan qué tienen que hacer. Bueno. Hiddekel. ¿Dónde queda el río Hiddekel? Los grandes ríos de Sinar están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Entonces, nos dice la hermana White en Testimonios para los Ministros, página 113, dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente ¿para qué? Para los postreros días. O sea, si estamos nosotros a puertas del derramamiento falso y del derramamiento verdadero, perdón, esto es por un espíritu demoníaco y esto va a ser por el Espíritu Santo. Si nosotros vemos que estamos en estos postreros días, entonces tenemos que prestar atención ¿a qué? A las visiones de ¿qué libro? De Daniel, especialmente dice junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel. Entonces la pregunta ¿qué preguntarían? ¿Dónde quedan? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra preguntarían? ¿Cuál es la profecía? ¿Qué más? ¿Dónde? Ya. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Daniel 8:2 dice, vi en visión y sucedió que cuando la vi, que yo estaba en Susán, que es cabecera de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Entonces la hermana White dice, las visiones de Daniel que tuvo en las riberas del Ulai y del Hiddekel pronto se van a cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que hicimos fue buscar dónde está la referencia al río Ulai y al río Hiddekel, y ver pues qué aplicación tiene para nosotros asociado con lo que hemos estado estudiando y con lo que tiene que ver con el conflicto entre Estados Unidos y ¿quién? Irán. Muy bien. Daniel 8:16 dice, y oí la voz del hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Resulta que la visión de Daniel 8 tiene que ver con la visión de Daniel 8 y 9. ¿Qué se acuerdan ustedes de la visión de Daniel 8 y 9? Y también Daniel 7. Bueno, específicamente tiene que ver con acuérdense de Daniel 8 específicamente. A ver, hagan memoria. Daniel 8, las 2300 tardes. Muy bien. Bueno, vamos a mirar. Resulta que la palabra Ulai es un río de Persa, y Susán es la capital, era una de las capitales del imperio persa, que hoy es Irán. Entonces el río Ulai es un río de Persia, y aquí tenemos
el imperio sumerio y aquí estaba el imperio asirio en la parte de arriba, aquí estaba Babilonia y aquí tenemos el río, aquí tenemos al río Éufrates y aquí tenemos el río Tigris, ¿sí? Y aquí estaba Susán o Susa. Y aquí vemos, voy a hacer una ampliacióncita de esta parte, y aquí vemos al río Ulai. ¿Está bien? Entonces dice Daniel, yo estando en Susán, en la cabecera del reino, junto al río Ulai, o sea que él estaba cerquita al río Ulai. Pero estamos hablando del imperio persa, Medo-Persa. Ahora, Daniel 8, para el resumen que estamos haciendo, Daniel 8 habla del ¿qué? Del carnero, que es ¿quién? Persia. Habla del macho cabrío, que es Grecia, y también después habla de un ¿qué? ¿Y cuál es el cuerno pequeño? El sistema papal, muy bien. Entonces, tenemos a Daniel 8, tenemos el cuerno pequeño de Daniel 8 y nos dice que la visión que tuvo él en el río Ulai e Hidekel, y el río Ulai es la visión de Daniel 8 que tiene que ver especialmente con Persia, Medo-Persia, perdón, con Persia, Grecia, y lo que iba a ser el siguiente poder que vendría, que sería un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño sabemos que es ¿quién? Roma papal. Entonces, las visiones que tuvo Daniel en Ulai y en Hidekel es para nuestro tiempo, es para nuestros días. Y tuvieron que ver, Daniel tiene la visión mientras está en ¿qué imperio? Imperio persa. Y ahorita el conflicto entre Estados Unidos e Irán nos va a ayudar a recordar que precisamente lo que quieren hacer es destruir la historia que hay allá, pero para nosotros es una advertencia que lo que se dio en las visiones de Daniel en el imperio persa son para el tiempo del fin, porque lo que se quiere destruir es toda la historia. Esto es historia. ¿Está bien? Muy bien, ahora vamos a mirar cuál es el siguiente, el río Hidekel. Entonces, Daniel 8, si quieren ustedes por favor colóquenlo en sus Biblias, hagan una anotación. Junto a las riberas del Ulai es todo lo que es la visión de Daniel 8, que también Daniel 8 tiene que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, con la desolación continua que es el imperio romano y la abominación desoladora que es el Roma papal. Bueno, por eso es que tenemos aquí también la correspondencia de Daniel 8. Entonces, Daniel 8 es la identificación del cuerno pequeño y es lo que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 13 y 14. Muy bien. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Entonces, en la nota que ustedes van a colocar en Daniel 8, a las riberas del Ulai, es la visión de Daniel 8, específicamente del cuerno pequeño y lo que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. O sea, para nosotros en este tiempo tenemos que estar estudiando lo que significa la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Es los temas como el santuario, con relación a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que el pueblo necesita, o sea, eso es lo que nosotros necesitamos para ese tiempo, y por eso la hermana White dice, estos eventos pronto ocurrirán. ¿Cuál? El cuerno pequeño, o sea, otra vez el dominio mundial del sistema papal. Ahora vamos a ver el Hidekel. Resulta que, para que lo sepan, de las referencias de Ulai solamente hay dos referencias en la Biblia, Daniel 8 y Daniel 8:16, Daniel 8:2 y Daniel 8:16, ¿está bien? Y ahí confirma que él está en Susán, y Susán era la cabecera del reino de Medo-Persa.
sí, digamos como ellos tenían diferentes regiones como comarcas, salud. Entonces, pues de esa región Susán era la capital. Entonces, ¿cuántas referencias hay de Ulai en la Biblia? Dos. Daniel 8 y Daniel 8:16. 8:2 y 8:16. Ahora vamos a mirar la referencia a Hidekel. ¿Cuántas referencias creen que hay? Dos, otra vez. Génesis 2:14, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Aquí está describiendo la ubicación de el Edén. Sí, muy bien, ya lo vamos a mirar. Daniel 10:4 dice: a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Entonces, la visión de Daniel 8 es la visión que tiene Daniel en el río Ulai. Y la visión de Daniel 10 es la visión que tiene Daniel en el río Hidekel. ¿Y cuál es la visión de Daniel 10 que completa Daniel 10, 11 y parte del 12? Digamos, Daniel 10 y 11. ¿Qué se acuerdan de Daniel 11? Recuerdan que hemos dicho que los últimos, el rey del norte, muy bien. Este es, mira, Gabriela, aquí se supone que era el jardín del Edén, porque menciona el Éufrates, menciona el Tigris y otros, aquí creo que aquí lo acabamos a mencionar. Hay otro, Pisón, y el otro, Gijón, Pisón y Hidekel, que es el mismo Éufrates, Tigris, correcto, el Tigris. Entonces aquí está diciendo: y a los 24 días del mes estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. El original es el H2313, que significa probable de origen extranjero, el Chidekel o río Tigris. Muy bien, entonces para que lo pongan ahí en su referencia en la Biblia, en Daniel 10:4 y en Génesis 2:14, Hidekel es el río Tigris. Por eso es que encontramos aquí el río Tigris y encontramos Babilonia, aquí es el jardín del Edén, y resulta que pues cuando ellos salieron del Edén, ¿se acuerdan que se puso un ángel con una espada blandiente? Y Adán y Eva, moraron cerca del Edén. Y las generaciones futuras con Nimrod se establecieron cerca del Edén, en el valle, cerca en Babilonia. Por eso es que allá Babel es la torre que se construyó. Y vemos entonces que el río Hidekel, junto con el río Éufrates, pues tienen que ver con las profecías para el tiempo que estamos viviendo. Entonces esta es la referencia. Aquí vemos el río Tigris, vemos Babilonia y vemos el río Éufrates. Ahora, Daniel 10, pues es la visión del rey del norte, ¿sí? Y quien está al control de Babilonia. Resulta que Babilonia dejó de existir en el año 539, pero si nos dice la profecía que va a venir un tiempo futuro, que la visión de Daniel 10, que es del rey del norte, que tiene que ver con quien está al control de Babilonia, se va a dar, pues significa que nosotros tenemos ya la interpretación que el rey del norte para el tiempo del fin sabemos que corresponde a Roma papal y corresponde del 538 a 1798, del versículos del 31 al 40, y del 41 al 45 es Roma papal desde 1798 hasta hoy.
¿Listo? Cuando se establece, correcto, cuando se establece el Imperio Romano, cae el Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano le cede la silla a Roma papal, porque Roma pagana siguió operando bajo Constantino, pero él entregó Roma a Roma papal y se fue a seguir, y pues finalmente en el 1449 creo que cayó el Imperio Romano de Occidente. Entonces esa es la profecía, hermanos. Entonces nos dice la hermana White las visiones que Daniel tuvo en el río Ulai, que es la visión del cuerno pequeño, y la visión de Daniel 10, que es en el río Hidekel, están pronto a cumplirse. O sea que tenemos que estar atentos a que en lo que esté sucediendo con Irán, pues tiene que ver con el desarrollo de las profecías, porque nos está diciendo esas visiones las tuvo Daniel mientras él estaba en qué imperio, en el imperio medo-persa o persa, pues ya fue la parte final del imperio persa, que fue el que se fortaleció más que los medos, pero pues el conjunto de la profecía habla del imperio medo-persa. Entonces esto es, hermanos, es como el lenguaje que Daniel está usando, el lenguaje que la hermana White está usando para que nosotros seamos estudiosos de la profecía. Y eso, lo que les digo a ustedes, es el inicio de ese párrafo que vamos a continuar, que finalmente vamos a terminar leyendo y ratificando que el reavivamiento del pueblo de Dios va a darse cuando el pueblo de Dios entienda la profecía bíblica de Daniel y Apocalipsis, para que esté preparado para lo que se aproxima y que tenga que ver con el santuario, porque es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y el santuario tipifica lo que es la experiencia personal para nosotros, porque es en sí el desarrollo del carácter a imagen y semejanza de Cristo, porque nosotros tenemos que pasar por esos procesos, por esas partes del santuario. Luego está confirmando que esa misma visión de Daniel 8 y la visión de Daniel 10 me dan más información, pero tiene que señalar y tiene que ver al actor principal, que es Roma papal, en su estado de empoderamiento otra vez, porque acuérdense que Roma papal recibe una herida en 1798, pero esa herida va a ser sanada y va a volver a retomar todo el poder pagano, todo el paganismo, y eso implica que estamos a puertas de eso, porque está en conflicto ahorita Estados Unidos queriendo atacar a Irán, queriendo destruir toda la parte histórica, pero también tiene que ver con lo que Irán representa a nivel de la profecía, que es el imperio medo-persa, o sea, son las ruinas del imperio medo-persa. Y pues vamos a ver al final también que hay una historia del imperio medo-persa, de los reyes medo-persas, y nos dice la profecía que se va a repetir. O sea, estamos a puertas de esa repetición, y por eso dice que las visiones de Daniel no solamente se quedó el cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño pues tiene su poder, tiene una herida en 1798, pero ese poder está vivo. Por eso es que tenemos que estar atentos, porque ese poder otra vez va a retomar su poder. Ese es el ave fénix que está renaciendo otra vez de las cenizas. Entonces, en sus Biblias, por favor, pongan encima de que pongan Daniel 10, que tiene que ver con el rey del norte. Y el rey del norte y el cuerno pequeño son los poderes que están atacando al reino de los cielos, porque han usurpado la obra del sumo sacerdote en el santuario celestial, y lo que están queriendo hacer es, tomaron la autoridad hicieron la suplantación, que las personas no se orienten hacia el cielo, sino están dependiendo de Roma pagana, pero pues ya es una Roma cristianizada, que es Roma papal. Muy bien.
Y sigue diciendo ella en ese manuscrito: considerar las circunstancias de la nación judía cuando fueron dadas las profecías de Daniel. Entonces, ¿por qué dice ella que consideren las circunstancias de la nación judía? Resulta que Daniel 9 es parte de, digamos, la profecía que se le explica a Daniel. Tiene que ver con el desarrollo del pueblo hebreo, digamos, del trabajo que tenían que hacer ellos para recibir al Mesías. Pero ya ahorita no es el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo perdió su oportunidad, se transfirió. Ahora estamos en una dispensación ya no hebrea, sino dispensación ¿qué? Gentil. Ahora el pueblo gentil, basado en las profecías bíblicas, considerando las circunstancias de la nación judía, ya no tiene que estar preparado para la primera venida, sino para ¿cuál venida? Para la segunda venida. Entonces, eso es un mensaje para nosotros de advertencia y de preparación, porque no es casualidad, hermanos, que Dios esté permitiendo y que el enemigo está haciendo el plan de la confrontación en Estados Unidos con Irán, porque precisamente tiene que ver con una falsa profecía del Armagedón que se va a comenzar a dar en esa región. Pero tenemos que estudiar la profecía para saber cuál es el desarrollo para nosotros. Lo hemos visto como el santuario es la obra que tenemos que hacer del llamado, del arrepentimiento, de la confesión. Lo vamos a ver ahorita con un dibujito, pues el dibujito que hemos trabajado. Y vemos pues que esa es la condición para estar en el sentido, en la orientación del verdadero reavivamiento. El falso reavivamiento va a estar hablando de profecías, va a estar hablando de supuestas profecías, pero pues todo tiene que ver con expectación, con milagros, con sanaciones. Pero el pueblo de Dios tiene que estar atento a saber el desarrollo de las verdaderas profecías, especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque eso le va a dar la certeza de saber qué hacer, qué no hacer y cómo enfrentar la crisis. Por eso es que no es gratis que pues el imperio, las profecías de Daniel, por ejemplo, estuvo en el tiempo de la imagen de Nabucodonosor. También estuvieron cuando Darío lanza a los 3 hebreos en la fosa, a Daniel en la fosa de los leones. Todo sucedió, Nabucodonosor primero en Babilonia y los 3 hebreos en Medo-Persia. ¿Y por qué es importante, hermanos, el tema de la ubicación geográfica? Porque pues precisamente tiene que ver con que estaban cerca al Edén y adicionalmente el río Éufrates. Ya la hermana White dijo: miren, las visiones de Daniel en el Ulai y en el Ezequiel son para el tiempo del fin, o sea, presten atención a eso. ¿Por qué? Porque señalan al papado, señalan quién es el cuerno pequeño. Y eso es lo que las iglesias cristianas evangélicas no entienden. Por eso están en la cama con Roma, porque no han estudiado las profecías de Daniel y no ven la urgencia de una preparación personal. ¿Por qué? Porque si vemos los eventos que se están dando asociados con las profecías de Daniel, que ya estamos a puertas del fin, eso daría una urgencia de preparación y eso movería que las personas tuvieran un reavivamiento y una reforma como en los tiempos apostólicos. Pero como la gente no está interesada en las profecías, pues están dormidos y tienen un sueño mortal. Porque pues los va a tomar de sorpresa los eventos del fin. Y el Éufrates, Apocalipsis 16:12, y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que fuese preparada el camino de los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente?
Bueno, tenemos que mirar el contexto en donde está escrito eso. Para más información de lo que es Apocalipsis 16:12, busquen ustedes el grafiquito del quiasma profético y díganme Apocalipsis 16, ¿dónde sucede? ¿En qué momento sucede? Una hojita donde está el quiasma profético, ese. ¿Ah? Apocalipsis 16, ¿en dónde lo ubican? Antes, después, durante las plagas, es para el tiempo actual, ¿para cuándo es? O sea que después es ya después de las plagas, ¿cierto? O sea, o durante las plagas. Durante las 7 plagas, o sea que tiene que ver el río Éufrates, no es un río físico, el Éufrates no es un río físico, tiene que ver con Babilonia, pero ya no es una Babilonia física, sino es la Babilonia espiritual. ¿Y quién es Babilonia espiritual? Roma. Entonces, para tarea, yo hice una presentación, hermanos, se llama "Y el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates", parte 1 y parte 2 la presenté en marzo 17 del 2018. Si usted quiere saber qué importancia tiene el río Éufrates, vaya y estudie esos 2 videos. Bueno, ahí lo estuvimos viendo aquí, pero pues lo quiero dejar para que lo tengan de referencia las personas que van a estudiar ese estudio, van a hacer este estudio. Y tiene que ver con la Babilonia espiritual y tiene que ver con el río Éufrates espiritual. Pero Apocalipsis 16 también me menciona una gran batalla. ¿Cuál es esa gran batalla? La del Armagedón. Entonces, el Armagedón, ¿dónde lo ponen ustedes? ¿Antes de las plagas o durante las plagas? Miren el gráfico, si Apocalipsis 16 me menciona la palabra, y eso lo vamos a estudiar más adelante, por ahora es una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Dónde colocan ustedes Apocalipsis 16? Durante, o sea que Babilonia espiritual, que es nutrida por el río Éufrates espiritual, el río Éufrates se va a secar, pero para conocer eso tenemos que ir a la historia de la toma de Babilonia. Y eso va a ser para la caída de Babilonia espiritual, que es Roma papal. Pero desafortunadamente, porque el mundo protestante evangélico no ha seguido la secuencia profética, van a ser engañados con un Armagedón falso. ¿Había escuchado Yomar hablar del Armagedón? Sí, he escuchado, pero no me... Bueno, eso pregúntelo a un cristiano evangélico y dígale qué es eso, y van a decirle lo que vamos a estudiar en el próximo capítulo. Entonces, ¿cómo se va a dar el verdadero revelamiento? Ella empezó a decir, las visiones de Daniel que tuvo en el río Ulai, en el río de Ezequiel, presten atención, como las circunstancias del pueblo hebreo, así tienen que prestarle ustedes atención, pero ya no es la dispensación hebrea, sino ya es la dispensación gentil, y eso nos lo habla Daniel 8, de la profecía de las 2300 tarde y mañana. Dice, ella sigue continuando en esa página 113, dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. Estamos hablando de cómo se va a dar el verdadero revelamiento, la verdadera reforma, el verdadero profeta que se va a dar entre el pueblo de Dios. Dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia, no entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Dice nuestro Señor, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, Apocalipsis. Para nosotros se verá entre nosotros un gran, pero usted no puede entender Apocalipsis si no entiende primero qué libro. ¿Vemos? Ya entendemos que queríamos correr.
Pero eso es la tarea y ese va a ser el verdadero reavivamiento. ¿Quiere recibir la unción del Espíritu Santo? Tiene que entender, tiene que estudiar, tiene que aferrarse en la profecía bíblica, tiene que creer en los profetas de Dios, tiene que dejarse instruir, tiene que quitar el orgullo, tiene que bajar la cabeza para ser instruido por Dios por medio de la profecía. Porque la palabra de Dios es la segura, es más segura. La palabra profética es una palabra segura para nosotros en este tiempo y lo hemos estado viendo, como el mundo protestante está en Roma ya, no acepta el verdadero profeta, la considera una hereje y no va a ser preparado para el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el derramamiento del Espíritu Santo es previo, es posterior al verdadero reavivamiento, pero el verdadero reavivamiento es posterior al falso reavivamiento. Y si no distinguimos el falso, no vamos a distinguir el verdadero, no vamos a estar preparándonos para el verdadero. ¿Y cómo vamos a reavivarnos? Dice, como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros. Y resulta que el libro es revelación. Y fue una revelación de Cristo, y por eso tenemos que estar poniendo los puntos de la profecía claros para que no seamos engañados, porque lo que se aproxima son muchos engaños, engaño tras engaño. Por eso la hermana White dice que los movimientos finales serán rápidos. Sigue diciendo ella en la página 113, o sea, en todo el contexto de las visiones del Ulay y del Hidekel y de la experiencia del reavivamiento. Y dice ella, en lo pasado algunos maestros declararon que Daniel y Apocalipsis son libros ¿qué? Sellados. Y el pueblo se ha apartado de ellos, y porque se ha apartado de ellos, están en un falso reavivamiento. ¿En qué iglesias se está hablando de las profecías de Daniel y Apocalipsis? Ninguna, solamente en el pueblo de Dios que conoce las profecías. Por eso es su tarea que usted aprenda y que usted vaya allá y les enseñe también. La propia mano de Dios ha escorrido el velo de estas porciones de su palabra, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. Revelación significa que algo de importancia es revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. Nos encontramos ¿en qué? En el lugar santo. ¿En dónde es el lugar santo? Pues en el santuario era el lugar donde estaba el candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso, y en el cielo es lo que fue la ministración de Cristo desde el momento en que Él asciende al cielo en el año 31 hasta el año 1844, cuando pasa el lugar santo al lugar santísimo. Pero, dice la hermana White, nos encontramos en el lugar santo. ¿En qué lugar nos encontramos? Mucha gente dice, no, estamos en el lugar santísimo. No, estamos viendo hacia el lugar santísimo, pero estamos en el lugar santo. Ella lo está diciendo. Nos encontramos en el lugar santo de las cosas sagradas, con el velo quitado. Resulta que el velo se abrió. Esta fue la puerta que se abrió y esta fue la puerta que se cerró. Se cerró la puerta del lugar santo y se abrió la puerta del lugar santo. Y por eso dice que el velo quitado. ¿El velo hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. ¿Y en el lugar santísimo qué hay? ¿Qué encontramos? El arca, que contiene ¿qué? La vara, las tablas y el maná. Muy bien. Entonces sigue diciendo, no hemos de estar afuera. ¿Afuera qué es? Ni en el atrio, ni en el campamento, mucho menos en el campamento. Tenemos que estar dentro. ¿En dónde? En el lugar santo. Por eso es que esto es parte de la experiencia de las profecías de Daniel. No es solamente la secuencia de reyes y las bestias y las cosas, sino también la experiencia que nosotros tenemos que tener del santuario. Bueno, hemos de entrar no en forma descuidada, con pensamientos irreverentes, no con pasos impetuosos. Entonces,
en forma descuidada. Nosotros estamos contemplando escenas solemnes, estamos contemplando las profecías que se están desarrollando ante nuestros ojos y tenemos que estar expectantes. ¿Qué era lo que hacía el pueblo mientras el sumo sacerdote entraba al lugar santo? ¿Qué era lo que hacía el pueblo mientras el pueblo llegaba el día de expiación? El sumo sacerdote en el día de expiación entraba al lugar santísimo. ¿Cuál era la actitud? En arrepentimiento y confesión y conversión de que los pecados fueran perdonados verdaderamente del pueblo. Eso es la experiencia del santuario para este momento. Por eso es que cuando el pueblo de Dios entienda el mensaje del santuario, va a tener una experiencia diferente y va a venir un verdadero reavivamiento, porque el reavivamiento, ¿qué significa la palabra reavivamiento? O sea, algo está muerto y darle otra vez vida, ¿cierto? Entonces, el papado va a recibir otra vez la vida para un falso reavivamiento y el pueblo de Dios va a tener otra vez vida espiritual para que haya un verdadero reavivamiento o un verdadero avivamiento de la piedad primitiva. Dice, no con pensamientos irreverentes. Entonces, ¿de qué debemos tener cuidado? De los pensamientos, de lo que estamos pensando. No con pasos impetuosos. Los pasos impetuosos tienen que ver con el actuar, con la acción, con el impulso, que no seamos emotivos, sino con reverencia y piadoso temor. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro de Apocalipsis han de ¿qué? Han de cumplirse. Estamos en la misma página del mismo libro, hermanos, en los cuales comienza ella a hablar de las profecías de Daniel, del Ezequiel y del Ulai. Y luego pasa a la experiencia del pueblo hebreo, que deben estar atentos a las circunstancias, y finalmente termina diciendo que va a haber un reavivamiento y una reforma cuando entendamos el Apocalipsis, pero usted no va a entender el Apocalipsis si usted no entiende Daniel. ¿Y qué es Daniel y Apocalipsis? Es el libro que nos permite ver el lugar santísimo sin el velo, porque ya toda la profecía está ¿qué? Aclarada, está explicada. Eso es el verdadero reavivamiento. El falso reavivamiento va a estar hablando de experiencias, de sanaciones, de unciones, de gritos, de música, de la paz falsa que va a llegar a la tierra. Pero el pueblo de Dios tiene que estar en actitud reverente, estudiando las profecías, preguntándole al Señor qué más aprender, qué más prepararse, cómo aprender, cómo preparar y cómo ayudar a otros a que conozcan estas verdades. Bueno. Y esta mañana vimos lo de la noticia de enero 6 del 2020, en el cual pues nos hablaba de la posible amenaza de que se destruyan sitios históricos, patrimonios culturales de la humanidad, pero detrás ya sabemos nosotros que es toda la historia del imperio medo-persa que está en Irán. Hay 52 sitios históricos importantísimos que tienen que ver con todo lo que la profecía habla, todo lo que describe el libro de Daniel. Y aquí Donald Trump, ¿quién es, Samuel? ¿Quién es Donald Trump de estos tres poderes? ¿Ah? No, Donald Trump. No. La bestia que sube la tierra. Entonces ahí vemos la bestia que sube la tierra es Donald Trump. Ya vimos cómo el papado está ya trabajando con los protestantes, y también vimos cómo los protestantes están rodeando a Donald Trump, y ahora Donald Trump es el que tiene que ejecutar. Es que precisamente eso es lo que va a hacer que el protestantismo apóstata es el que va a gobernar al poder civil. Así como la Roma papal gobernó al poder civil para que le infligiera castigos al pueblo de Dios, asimismo el poder protestante va a influenciar a Estados Unidos
poder civil para que le imprima las persecuciones al pueblo de Dios. Y vimos que dentro de esos sitios estaba Persépolis, y pues vimos que lo que quieren hacer es quemar la historia de la palabra de Dios y especialmente Persépolis. Ahí menciona las antiguas ruinas de Persépolis. Esta es una reconstrucción de Persépolis, la capital ceremonial real del Imperio Persa. ¿Ustedes se acuerdan que la vimos ya? ¿Sí o no? Esto es una reconstrucción de lo que era el Imperio Medo-Persa. Imagínense ustedes la majestuosidad de esos lugares. En Irán. Pues dice que dentro de las ruinas está Persépolis. Y el edificio más grande y más complejo de Persépolis fue el Salón de la Audiencia. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó en ese Salón de las Audiencias? Donde Esther entra, ¿a dónde? ¿A donde el rey qué? Asuero, muy bien. Esto es el Salón de la Audiencia. Ustedes ven las personas allá, son las que están del tamaño más o menos proporcional. Ese, digamos, lo modelaron a Lucía, pero vamos a ver algo de un capitel de ese, ¿está en qué museo? ¿En Berlín? En Louvre. Hoy voy a hacer algo, pues no acostumbro mucho, pero para los hermanos que nos queramos conocer, aquí estoy yo, estamos, es la primera vez que de pronto algunos hermanos me van a conocer por este medio. Pues estamos en el Museo del Louvre, nos tomamos esta foto, y este es el capitel que estaba en la parte de arriba. Esta era la que sostenía las columnas, ¿sí ven? Entonces, este es este señor que está aquí, estos son los toros, y estas decoraciones es esto, y solamente miren el tamaño de lo que es la columna, y esto es solamente la parte de arriba. Y esto es lo que encontramos. Voy a retornarme un poquito. Esto es lo que ustedes encuentran aquí arriba, ¿ven? Entonces el tamaño era descomunal. Espérenme porque creo que hay otra foto que yo puse ahí. Ah, no, es la misma. Bueno, no la puse. Pero básicamente era muy grande eso, era extremadamente grande. ¿Señora? Pues ya no tanto, porque pues no eran como tan, son más como recientes, ¿no? 2600 años atrás, 2500 años. Pues sí, eran mucho más saludables, ¿no? De lo que hay ahorita. Entonces, ¿quién osó entrar en este salón de audiencia sin permiso, o pena de muerte? Esther, muy bien. Esther es una de ellas, que el rey debe estar en su trono allá al fondo, y ella osó abrir las puertas de la audiencia. Imagínense, ella entrando sin permiso, y todos quedaron como, porque era una orden real que el que entrara sin permiso, si no hallaba gracia a los ojos del rey, la mataban, y ella era la reina preferida del rey Asuero, y ella es Esther de la Biblia. Este es Jerjes I Asuero. Esta es la historia de Esther, y eso se encuentra en Esther 1, todo el capítulo de Esther. Y aconteció en los días de Asuero, el rey que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando el rey Asuero fue afirmado en el trono de su reino, el cual estaba en Susán, capital del reino. ¿Y las visiones de Daniel en dónde tienen lugar? En Susán, en las orillas del río Ulai, y el Hidekel, que también tiene que ver con Medo-Persa, porque el río Éufrates también pues estaba en esa región, y también tiene que ver con Babilonia espiritual. Y esta es la genealogía acaeménida. Aquí vemos
toda la relación de los reyes. Aquí vemos a Ciro el Grande, está asociado con Daniel. Vemos a Darío el Medo, Astiages o Histaspes, tiene que ver también con Daniel. También ellos son corregentes. Ciro, este es el sobrino de Darío, y son corregentes. También vemos a Darío el Persa, tiene que ver con Zacarías. Ageo, Asuero tiene que ver con Esdras y Esther. Longímano tiene que ver con Esdras, Nehemías. El rey Noto con Nehemías. Y por eso, hermanos, eso es lo que nos quieren hacer desaparecer. O sea, esto es la base de las profecías de Daniel. El imperio medo-persa, y Estados Unidos es el que quiere atacar a Irán para destruir todo, pero detrás de ese conflicto entre Estados Unidos e Irán, pues va a surgir de nuevo el imperio babilónico, el rey del norte actual. Es como si nos estuviéramos devolviendo, ¿no? El imperio medo-persa está siendo atacado, pero hacia atrás, ¿quién gobernó y quién controló o quién estaba reinando el mundo? Babilonia. Bueno, entonces esto es lo que quieren destruir, hermanos. Es la evidencia de todos los relatos proféticos que tienen que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y vuelvo otra vez a reiterar, cuando el pueblo de Dios entienda lo que está escrito en Daniel y Apocalipsis, habrá una experiencia diferente, porque vamos a ver la urgencia del tiempo en el cual estamos viviendo y la necesidad que otras personas conozcan del mensaje del santuario, el mensaje de las profecías, el mensaje del verdadero Mesías. Imagínense los judíos queriendo tener esta información que nosotros tenemos todos los días. Los musulmanes, ellos también están anhelando tener y conocer la verdad. Entonces, la tarea es que es todo el mundo lo que nos espera. ¿Por qué es tan importante entonces para nosotros todo lo que acabamos de ver, a Asuero, a Esther? Claro, dice, porque la historia se va a ¿qué? Entonces, Daniel dice, presten atención a las visiones de Lulay y de Ekel. Revisen las circunstancias del pueblo hebreo. Miren que el pueblo hebreo duró siglos preparándose con el sacrificio, y al momento de ver Mesías no lo vieron. Ojo, le está diciendo Dios, mire que no le pase lo mismo. Ustedes que conocen las profecías saben que viene Cristo, y resulta que por no tener una experiencia personal, vamos a mirarlo acá. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios. ¿Cuál es el decreto que se va a proclamar contra el pueblo de Dios, Sebas? El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios, que es el domingo, será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de ¿qué? Entonces, si el evento que estamos viendo nos está diciendo, mire, el imperio, lo que representa Irán en la historia, nos tiene que, hermanos, hablar y nos tiene que decir, miren que las profecías se van a volver a repetir. La experiencia que tuvo el pueblo de Dios en el tiempo de Asuero, en el tiempo de Esther, se va a repetir, y todo lo que vemos ahorita con Irán tiene que ver, para ellos va a tener digamos, lo van a orientar hacia el Armagedón falso, pero el pueblo de Dios, teniendo la estructura quiástica de Apocalipsis, no se va a dejar confundir, pero sí tiene que ver porque está diciendo que el Armagedón falso viene pronto, y eso significa que el Armagedón verdadero viene también. Unos no van a ellos a orientar, digamos, van a estar confundidos en el evento, porque ellos esperan y es el arrebatamiento y después el Armagedón, o sea que esa es eso es lo que vamos a aclarar la próxima presentación.
Si no tenemos la experiencia de un verdadero arrebatamiento en el estudio de Daniel y Apocalipsis, vamos a confundir los eventos y vamos a hacer hallados faltos porque no vamos a tener la experiencia del santuario en la transformación del carácter. Por eso es que esa es la experiencia de Daniel 8. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Ahora, si nos dice que lo que le pasó en el tiempo al pueblo de Dios, en el tiempo de Esther, es similar a lo que el pueblo de Dios va a pasar en el futuro, es semejante a lo que pasó con Esther, pues tenemos que ponerle nombres a los personajes, ¿está bien? Entonces vamos a identificar quiénes son quiénes. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. Entonces, ¿Mardoqueo a quién representaría? Mardoqueo era un guardador de sábado, o sea, ¿qué representa para este tiempo? Al pueblo adventista. ¿Está bien? Y dice, el edicto persa brotó de la malicia de Amán, que Amán era un rey, un capitán del ejército medo-persa. ¿Y a quién representaría? Dice, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la relevancia que le pertenece solamente a Dios. Al protestantismo apóstata. Porque el rey Asuero tiene que ver con quién, con el poder civil, ¿cierto? Pero Asuero, el conflicto era por el tema de la obediencia, por el tema de la reverencia. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra este pueblo peculiar. ¿Y qué se va a levantar contra nosotros? Calumnias. ¿Y quién las va a levantar? Pues el protestantismo apóstata. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. ¿Cómo sabemos al verdadero Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, de las profecías. Eso es el verdadero arrebatamiento y la verdadera reforma. Asuero representaría al protestantismo apóstata. Dice, pero sus maquinaciones fueron derrotadas. ¿Señora? Ay, perdón, ¿yo qué dije? No, Asuero sería el poder civil, que sería Estados Unidos. Perdón, hermano. Dice, Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles, que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios. Y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. Eso va a tener que ver con la experiencia final del pueblo de Dios, hermanos. Cuando se abalancen contra el pueblo de Dios, los ángeles van a proteger y se les va a devolver eso a ellos. Y finalmente ellos el protestantismo apóstata y el papado van a ser destruidos. El mundo protestante de hoy, ¿ve? ¿Deciden? El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Entonces vuelvo otra vez a leer la historia. Amán quería destruir a Mardoqueo porque no se reverenciaba. Y aquí está diciendo, el mundo protestante de hoy ve el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. ¿Y quién era el que veía a la puerta a Mardoqueo y no se quería postrar? Amán. Entonces, ¿quién es Amán? El protestantismo apóstata. Señora. Un Mardoqueo a la puerta, dice, su carácter y su conducta que expresan reverencia por la ley de Dios son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. Entonces, Mardoqueo, ¿qué tipo de carácter tenía?
de respeto, dice su carácter y su conducta que expresan reverencia por la ley de Dios. Él prefirió adorar a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Era el texto de esta mañana que estudiábamos de Hechos 5:29. ¿Está claro? Entonces, si el edicto se va a repetir porque resulta que va a ser un edicto mundial para acabar al pueblo guardado del sábado en un momento dado, y si estamos viendo, hermanos, que la historia de Irán, lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, está teniendo su relevancia histórica, hermanos, esto significa que estamos muy cerca a la ley dominical. ¿Está claro? Muy bien. Dice, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. La misma mente que maquinó que Asuero diera la orden, impulsado por Amán. Entonces, si Amán representa al protestantismo apóstata, Mardoqueo y el pueblo hebreo representa al pueblo de Dios, Asuero, ¿a quién representa? Al poder civil, quien es el que va a firmar la orden para matar al pueblo. Y la profecía en Apocalipsis 13 nos dice que la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, el poder civil, es el que va a ejecutar lo que el protestantismo apóstata le diga. Por eso es que tenemos, hermanos, que tener las profecías de Daniel y Apocalipsis en forma general, entendidas, saber cuál es cada uno de los actores, las características, los protagonistas, los papeles, lo que juegan, y de esa manera, primero, no vamos a ser engañados, vamos a tener una experiencia espiritual diferente, porque vamos a considerar las cosas de Dios en su perspectiva seria. O sea, que vamos a interesarnos por nuestra salvación y por la salvación de otras personas. Satanás excitará indignación contra la humilde ¿qué? Minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. ¿Y cuál es la tradición popular que viene? El domingo, la Eucaristía. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para cubrirlos de escarnio, así como humillaron a Mardoqueo. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de la iglesia conspirarán contra ellos. Y resulta que la gente dice, no, pero es que usted habla de muchas teorías conspirativas, usted habla de esto, del otro, pero aquí lo está diciendo, van a conspirar, o sea que hay una conspiración contra el pueblo de Dios y está haciéndose ese trabajo de manera oculta, de manera silenciosa, por medio de la bestia que sube el abismo, que es el poder jesuita. De viva voz y por pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Y están bombardeando nuestra fe. Uno de los bombardeos que están dándose es que digan que Elena de White es una hereje. Y eso significa que a todo seguidor adventista que crea en ella como profeta, le van a llamar hereje. Pero si usted no la acepta a ella como profeta, usted va a terminar aceptando a los profetas falsos. Entonces, es el tiempo, hermanos, de tomar decisiones. Por calumnias, pero aquí. No teniendo una cis en las Escrituras para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Acuérdense, así dicen las Escrituras, es la única manera que vamos a vencer. Cristo dijo, escrito está. Y como no tienen sustento bíblico, pues van a recurrir a promulgaciones opresivas. Si usted no se postra, va a morir. ¿Qué le dijo Amán a Asuero? A Mardoqueo. Si no se postra, va a morir. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ¿qué?
¿Una qué? Ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Dice aquí, sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto. Resulta que hay un gran conflicto que se va a dar efectivamente, pero ese gran conflicto va a comenzar a darse después que se dé la ley dominical. Pero el pueblo falso, el profeta falso está armando un conflicto y resulta que no tiene que ver con el verdadero conflicto. ¿Está bien? Y ese conflicto tiene que ver con una palabra que a mucha gente lo tiene en pánico, lo tiene asustado. ¿Cuál es esa palabra? No, ya lo vamos a ver. Entonces, hay dos opciones. Usted se va por el profeta falso y va a tener un falso arrebatamiento, y eso significa que todo lo que están hablándose de la visión 2020, del despertar 2020, es lo que lo va a controlar a usted y va a terminar en griterías y en oraciones falsas y en milagros y en griterías. Eso es, y finalmente en perseguidores. Eso es lo que el mundo cristiano está ahorita. Ven a cualquier iglesia, hermanos, si el tema es la música, el tema de la emotividad, pero no en un escudriñamiento de la persona. Y tenemos el verdadero arrebatamiento al verdadero profeta. Estudia Apocalipsis, y el estudio de Apocalipsis me dice la marca de la bestia. ¿Y la marca de la bestia? ¿Cuál bestia? ¿Cómo llegamos a que la bestia es el sistema papal? ¿Qué libro nos explica eso? Daniel. Por eso es que Daniel es importante, por eso es que dice las profecías de Lulay y Edekel en conjunto con las profecías de Apocalipsis es lo que el pueblo necesita para tener un verdadero arrebatamiento, una verdadera reforma, y haya un verdadero despertar, porque estamos usando al verdadero profeta, que son todos los profetas. Acuérdense que aquí estamos Antiguo, Nuevo Testamento y el don profético del espíritu de profecía. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ha llegado para la tierra por la confrontación entre Irán y Estados Unidos? Muy bien. Esa es la palabra temida, el Armagedón. Pero hay tantas versiones, ustedes pueden buscar las versiones, pero ninguna de ellas habla de lo que nosotros sí podemos hablar por medio de la visión profética de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y vamos a estudiarlo más adelante. Entonces, ¿usted qué profeta ha escogido para entender su significado? ¿Cuál profeta va a escoger? ¿El falso profeta o el verdadero profeta? Creed a los profetas y seréis prosperados. ¿Incluimos aquí a Elena de White como profeta? Yomar, ¿qué dice? Tiene que decidirlo, porque es decisión para usted. Toca que lea, por favor lean la gran controversia. Pues a mí no, o sea, yo me baso en la Biblia y para mí digo que, pues por lo que he visto, es una mujer que estudió la Biblia y como que la desmenuzó para que nosotros la pudiéramos entender mejor, para tener un mejor entendimiento. Y es profeta de Dios. Entonces, se lo digo porque finalmente va a llegar una prueba en que van a tener ustedes que decidir. Y se lo digo por el anuncio ese de que consideran a Elena de White como hereje. ¿Por qué un periódico tan importante como el Catholic Herald se toma la molestia de escribir sobre ella? Porque es una señal para el pueblo de Dios que viene una persecución de aquellos que sostengan sus escritos o que sostengan
digamos que consideren que ella es una profeta de Dios. Y ese va a ser la persecución final, porque precisamente tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con la especificación de lo que significa la ley dominical. Ella habló de eso, ella explicó la ley dominical. Ella fue la que reveló, por medio de ella, Dios le dio a su pueblo la revelación de lo que significa el sello de Dios y la marca de la bestia, y todo lo que tiene que ver con las profecías. Y pues estaría yo mal en decirle, no, pues sí, vayamos, pero les advierto que eso va a ser una prueba para todos nosotros, porque esa prueba se le dio al pueblo adventista en 1954 y falló. O sea, prefirió que no lo llamaran una secta y negó el don profético. Ahora, al remanente se le va a hacer la misma pregunta, y por eso les advierto, porque eso es parte de la respuesta que tenemos que tener asegurado. Entonces, el Armagedón lo vamos a ver a partir de la visión del falso profeta, o la vamos a ver a partir de la visión del verdadero profeta. Y pues la clave para que ustedes, por favor, van a ver esos videos que les dije sobre el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, para que podamos venir más preparados para el tema que vamos a tratar dentro de 8 días. ¿Está bien? Y esto, hermanos, es un terrible engaño. El Armagedón es una de las cosas que más se está moviendo, y tiene que ver, les voy a demostrar que tiene que ver con lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán. ¿Señora? Sí, señora. El punto es ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Antes, durante o después de las plagas? Y lo que están preparando ellos es antes de las plagas, pero la profecía habla de otra parte. Y eso es lo que tenemos que lograr descifrar, lograr entender. Por eso es que tenemos que usar la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Muy bien. Bueno, esta historia continuará. Por eso es tiempo, hermanos, para que estas noticias que se están dando en el mundo entero, nosotros tenemos que verlas a la luz de la profecía bíblica. No podemos ser meros observadores, sino decir, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué importancia tiene para nuestra vida espiritual? Por eso es tiempo, hermanos, de reavivamiento verdadero. Eso implica consagración, implica desarrollo del carácter, implica mejorar nuestra parte de pensamiento, de obra, de acciones dentro de nosotros como hermanos, como iglesia, como familia. Y por eso pues es importante que podamos hacer las tareas de, si convocamos a oraciones, si convocamos a vigilias, pues sí es necesario que lo hagamos como hermanos. ¿Está bien?